Hola, buenas noches. Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a una más live de Alapco. Por favor, ¿cómo están? Por favor, comenten de dónde están, de sus países. Qué bueno verlos. ¿Cómo están todos hoy? ¿Y cómo están con el distanciamiento? ¿Adaptados? Hola, hoy tenemos una invitada muy especial que se conecta desde México. Oh, tenemos amigos de Argentina, qué maravilloso, mis amigos de Argentina, qué bueno verlos. Qué bueno, qué bueno. Muchos amigos de Argentina, de Brasil. Hola amigos de Brasil, ¿cómo están? Bueno, es un placer que hoy tendremos la doctora Andrómeda desde México para hablarnos de regulación emocional. Así que es un placer poder contar con ella. Vamos a esperar un poquito más para que se conecte. Si les parece bien, ya podríais comentar sus preguntas que tienen, qué dudas tienen sobre regulación emocional, si es algo que ustedes tienen que trabajar mucho con sus pacientes, si ustedes recibieron últimamente muchos pacientes con este tipo de problema de regulación emocional, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia probablemente, ¿no? Tenemos mucho más personas con tal vez este tipo de dificultad, ¿no? Muy bien. Si lo logramos de conectarnos con la doctora Andrómeda. Hola Andrómeda, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Hola, qué gusto, Carmen, por fin platicando juntas. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros, por Alapco, ¿no? Para ayudar a los terapeutas y las personas de toda Latinoamérica que tal vez les pueda ayudar en este momento, ¿no? De desafío que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, sí, es un placer, es un placer. Bueno, ya empiezo pidiendo perdón por mi portuñol, porque como sabéis, yo soy brasileña, así que intento hablar en español, pero el portuñol me escapa por veces, muchas veces. Pero lo más importante son los aportes, ¿no? Que podremos hacer para nuestros amigos de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, y regulación emocional es un tema, de hecho, muy importante para nosotros en este momento y mismo que no estuviéramos en pandemia, ¿no? Es un tema que realmente puede ayudar a muchas personas, ¿no? Me gustaría presentarme, que soy la presidente de la Federación Latinoamericana de Terapias Cognitivas y Conductuales. Soy profesora de psicología y también psicóloga y doctora en psicología aquí en Brasil y profesora de la Universidad de San Paulo. Y me gustaría presentar nuestra invitada, que es un placer que tenemos aquí, la doctora Andrómeda Ivete Valencia Ortiz, que también es psicóloga y doctora en psicología de la salud, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México,
investiga en el campo de las enfermedades, ¿no? Crónico-degenerativas en la infancia y en la área de la psico-oncología, de la obesidad infantil, la diabetes, epilepsia, ansiedad, depresión y problemas de conducta. Así que una gran especialista de la salud de niños y además de la psicología de la salud. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y para empezarmos, me gustaría de pedirte, Andrómeda, si sería posible explicar para las personas que nos acompañan, qué es la regulación emocional y por qué es importante para nosotros hablar de esto en este momento. Bueno, primero quiero darte las gracias. La verdad es que es un placer formar parte de esta serie de charlas que has organizado tan importantes para todos los colegas de América Latina. Así que primero un gusto. Y claro, nos parece que es un tema muy importante porque la mayor parte de nosotros como psicólogos en algún momento tenemos que platicar o enfrentar esta situación de desajuste emocional en nuestros usuarios e inclusive nosotros como profesionistas estar muy atentos a nuestras propias emociones porque sirven Sí, para estar en contacto con nuestro entorno. Y en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, es claro que es un reto saber cómo manejar nuestras emociones. Y bueno, me gustaría como poner un poco el contexto que estamos hablando de un tema muy importante, pilar en la psicología, que ha sido estudiado hace mucho tiempo y que cuando hablamos de emociones, de respuestas emocionales, pues como sabrán todos los colegas de América Latina que nos vean, pues no ha sido un tema sencillo en el campo de la psicología unificar qué es lo que estamos estudiando, pero los años, más o menos hacia finales de los años 80, a principios de los años 90 y en el desarrollo de los 90 tal cual, se ponía ya énfasis en que las emociones nos permiten estar en contacto con el entorno, nos permiten reaccionar a lo que está sucediendo, que forman parte de nuestros atributos como seres humanos, pero algo muy importante es que la forma en que las expresamos, la forma en que las entendemos y la forma en la que reaccionamos conductualmente hablando puede marcar una gran diferencia entre una respuesta adaptativa y una ujú. respuesta desadaptativa. Entonces creo que a partir de esa visión podemos platicar que es muy importante para nosotros como psicólogos saber qué es esto de regular las emociones. Perfecto, perfecto. Esta parte de la diferencia de adaptativo y desadaptativo, tal vez sería bueno aclararlo un poco, ¿no? Porque a veces que los pacientes o mismo las personas en la comunidad piensan que hay algunas emociones que de hecho son siempre desadaptativas, y que no deberíamos sentir, ¿no? Así que podrías comentarnos un poco sobre esta diferencia de cuándo es adaptativo y cuándo no es adaptativo, por ejemplo. Claro, una parte importante que debemos de considerar es que la forma en la que reaccionemos normalmente lo hacemos enfocados a tratar de estar en una mejor condición, pero a veces el hecho de sentir mucha tristeza o el hecho de estar muy enojados ante sobre todo Ujú. emociones negativas hace que tomemos decisiones de cómo vamos a reaccionar y estas a veces pueden llegar a complicarnos más. Una parte interesante de esto, por ejemplo, son las conductas que tienden a ser conductas de evitación o conductas de supresión emocional que en el momento parece que le solucionan a la persona esa Ujú. intensidad negativa de la emoción, pero que a largo plazo nos complican. Por ejemplo, pensemos en algo que nos ha sucedido quizás a todos en algún momento, una ruptura amorosa, sentirnos muy tristes Sí, y pensar que voy a dejar de pensar en esto y voy a dejarlo a un lado, me voy a ir a beber con los amigos. Acá en México podría ser con tequila, en cada lugar donde nos vean, pues con su sí. bebida favorita, pero al final esta forma de poner en pausa la emoción negativa que estoy sintiendo no me ayuda a resolver ni tampoco me permite tener una estrategia adecuada de regular esta intensidad emocional. Sí.
Sí, perfecto, perfecto. No sé qué te parece, Andrómeda, pero a mí me gusta mucho la idea de explicarlo también a las personas como que tenemos las emociones que son agradables y las emociones que son desagradables de sentir, ¿no? Pero no son ellas por sí solo que son malas, ¿no? Porque a veces que principalmente a los niños las personas les enseñan que algunas emociones son malas, de que es feo, que no se debería sentir, cuando de verdad tienen una función, ¿no? Tienen una importancia en nuestra vida. Así que los aspectos disfuncionales están más ligados con esto, ¿no? Que comentabas tú. Sí, porque en general les hemos tenido que nombrar o en la literatura científica las vamos a encontrar como emociones positivas y negativas, más por una clasificación pedagógica y de aprendizaje que porque Claro, sean buenas o malas. Y algo muy interesante perfecto. justamente es que todas son importantes y forman parte de nuestro abanico de respuestas emocionales. A veces le decimos a los papás que sería para ellos bueno cuando llegan con nosotros, entre comillas, decir, quisiera que este niño ya no se enoje o que mi adolescente ya no esté triste o retraído, pero es como decirle a Sí, una persona, ya no te funciona tu mano derecha o ya no queremos que uses la pierna sí, izquierda perfecto, excelente y ejemplo, eso pues sí. no sería nada positivo, no sería en general adaptativo. Perfecto, perfecto. Bueno, y una otra pregunta que me gustaría de hacerte es, ¿qué impacto tiene la falta o las dificultades en la regulación emocional? Por ejemplo, ¿cómo impacta, ¿no? Si alguien tiene problemas de regulación emocional. Bueno, un punto muy importante también y que yo creo que nos ha tocado vivirlo como profesionales de la salud, en el campo de la salud mental, es que en general todos estamos constantemente reaccionando a nuestro entorno, las emociones nos permiten estar en contacto y la forma en que usamos las emociones nos puede resultar un elemento importante para resolver problemas, para estar cercanos a las personas que queremos, pero esta falta de habilidades para controlar el volumen, la intensidad y la frecuencia de nuestras emociones puede hacer que entonces generemos problemas, sobre todo de interacción social. Pero creo que va un poco más allá, porque ahora sabemos que esta intensidad con la que vivimos nuestras emociones no solamente tiene que ver con cómo reacciona tu compañero de clase o si tu novia o tu novio te hace caso o si tus papás te escuchan cuando estás gritando Ujú. o qué impacto puede tener en tu trabajo, sino que también fisiológicamente la intensidad de nuestras respuestas emocionales facilita procesos inflamatorios, facilita procesos de enfermedad y Perfecto, en otros casos perfecto. también creo que es un punto importantísimo, llega a generar las bases de una patología. Entonces, bueno, todos hemos tenido dificultad para regular la emoción, pero si lo hacemos de forma constante y esta dificultad permanece, le estamos abriendo la puerta a otras enfermedades. Perfecto. Y bueno, y por otro lado, ¿cuáles serían entonces los beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas, ¿no? De que uno desarrolla una regulación emocional más saludable. Bueno, creo que en general una de las más importantes, pensando en esta idea que acabamos de comentar, es que puedes evitar o prevenir problemas de salud mental que son muy importantes. Además de que vas a lograr tener relaciones sociales más significativas y algo que estamos viviendo el día de hoy que tiene que ver justo con este periodo de aislamiento, es que vas a estar mejor preparado para los retos y los desafíos de la vida que en general no podemos evitar y que cuando creemos que hemos Sí, solucionado un tema, pues aparece otro que inclusive puede llegar a ser más desafiante. Entonces, creo que una de las grandes ventajas es que subirle o bajarle el volumen a tus estados de ánimo puede ayudarte a excelente. adaptarte mejor. Sí, sí, genial, genial. Sí, muy buena, muy buenos aportes. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito las personas que nos acompañan. Hola, hola. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estos vivos, ¿no? Estas lives por Alapco. Hoy estamos hablando con la doctora Andrómeda desde México sobre regulación emocional, así que es un gusto, un placer tener a la doctora Andrómeda aquí con nosotros. Ya nos explicó algunas cosas muy interesantes, ya hablamos de algunas cosas muy interesantes.
Andrómeda, tenemos gente ahí de Argentina, Paraguay, México, Panamá, Brasil. Qué lindo, ¿no? Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer eh, contar con su soporte, con que nos acompañen. Y bueno, por favor, pongan ahí sus preguntas, porque yo tengo algunas preguntas para la doctora Andrómeda y después voy a hacer las preguntas de ustedes, así que por favor pongan ahí en el chat las preguntas. Bueno, una cosa más que me parece que sería muy interesante, se podría comentarlo, Andrómeda, sería la parte de, hay diferencia de regulación emocional entre niños y entre adultos, así que es distinto, los niños tienen más dificultad o es como que la misma cosa para niños y para adultos. Claro, es una pregunta que me encanta porque creo que justo nos permite ver este proceso de adquisición y de comprensión en las emociones. Muy al principio, inclusive, nosotros como psicólogos estábamos mucho más encaminados a identificar emociones solo con su correlato fisiológico. Ahora entendemos que es un constructo mucho más complejo, cognitivo, que también implica una serie de pautas de comportamiento, pero algo que es muy interesante es que también está vinculado con nuestro propio desarrollo biológico, nuestro crecimiento. Ujú. Y en el caso muy específico de los niños, cuando hablamos de regulación, estamos hablando también de un proceso de maduración biológica, de crecimiento y por supuesto está relacionado con un tema muy interesante también que tiene que ver con este proceso de maduración del lóbulo frontal y de las funciones ejecutivas. Así que definitivamente cuando estamos pequeños y cuando crecemos tenemos diferentes recursos de aprendizaje, de maduración biológica e inclusive del contexto social en el cual hemos aprendido a desenvolvernos que nos dan más elementos o Ujú. menos elementos. Entonces, un ejemplo pequeñito es que a veces podemos encontrar a los niños muy chiquitos que tú los ves que se están cayendo de sueño o que ya están enojados porque ya es la hora de comer y ellos en realidad están actuando no tanto como una reacción tal cual emocional, sino más bien fisiológica, que a veces los papás identifican como este niño es muy enojón, pero en realidad el pequeño se está durmiendo muy tarde y está irritable. Sí, Y lo vemos en perfecto. adultos grandes, cuando también tienes a lo mejor a tu esposo, a tu pareja, etcétera, ya con cara de ogro, pero lo que tiene es hambre. Entonces, a veces inclusive de Sí, adultos seguimos perfecto. teniendo dificultad para reconocer y regular esas emociones. Pero sí es claro que en los niños necesitamos irles ayudando y es un excelente momento para ir aprendiendo sobre esto. Creo que no sé qué nos puedan compartir de este comentario nuestros colegas que nos escuchan y nos ven, pero creo que una de las dificultades que tenemos como terapeutas es que en muchos casos nuestros usuarios no saben identificar sus emociones, sean Ujú. niños o sean adultos. Entonces es difícil llegar a enseñar estrategias de regulación cuando no sé si estoy enojado o estoy triste o qué es lo Perfecto. que estoy sintiendo. Sí, perfecto. Así que podríamos decir entonces que la primera cosa que alguien necesita aprender para regular sus emociones es identificarlas, ¿no? Autoconocimiento, otra vez, es un tema muy importante también para esta regulación emocional, ¿no te parece, Andrómeda? Definitivamente, y creo que es a veces el primer paso que tenemos que dar, identificar con nuestros usuarios si ellos de verdad reconocen cuáles son sus emociones ante diferentes circunstancias o inclusive ante diferentes pensamientos, porque aquí muchas veces ya también hablamos pues de los disparadores cognitivos, pero creo que es muy interesante ver que a veces le exigimos mucho a los niños de que se regulen Ujú. cuando todavía no están listos o no han tenido este aprendizaje porque quizás papá y mamá tampoco saben reconocerlo. Sí, esto me parece que entonces podríamos hablar un poco del rol, ¿no? Del papel que tienen ahí las funciones ejecutivas, ¿no? Para esta regulación, ¿no? Justamente, fíjate que es un tema también que en los últimos años ha tenido un gran avance y creo que nos aporta mucho como psicólogos. Ya no solamente estamos hablando de modelos o teorías generales, sino de la posibilidad Ujú. de entender que hay funciones y procesos de maduración específicos y que el lóbulo frontal tiene un papel importantísimo y que además el lóbulo frontal
puede verse afectado si los niños a muy temprana edad son expuestos a situaciones complicadas, ambientes con mayores Sí, estresores perfecto. o inclusive que algunos problemas, por ejemplo, de nutrición o de estimulación o propiamente de desarrollo del sistema nervioso, podrían implicar que tenemos personas, en este caso niños o jóvenes, ya con dificultades orgánicas para poderlo regular. Entonces, el terapeuta que no tome en cuenta este punto va a estar batallando porque va a tener muchas, a lo mejor estrategias que son muy buenas, que sabemos que funcionan, pero si no tomas en cuenta el papel de las funciones ejecutivas en este proceso de identificación, planeación, control del impulso y anticipación, pues es muy difícil que nos funcione. Perfecto, perfecto. A veces cuando estamos ahí en la práctica clínica, ¿no? Con padres o mismo en escuelas, que yo también trabajo en escuelas, a veces que esperamos cosas de los niños que ni siquiera los adultos lo logramos hacer, ¿no? Y bueno, si estamos en momentos de desarrollo distintos, ¿cómo que vamos a exigir esto de ellos, ¿no? Claro, me Perfecto. acordé ahorita de un ejemplo de unos pequeños con los que estuvimos en la escuela también, que al final de la intervención nos decían, nos ha encantado conocer más de nuestras emociones, pero creemos que se lo deben de enseñar a la maestra, ¿no? Perfecto, con nosotros pasa lo mismo. Los adolescentes, los niños comentan que de verdad que en esta clase tendrían que estar los maestros. ¿Puedo traer mi madre para esta clase? Y cosas así. Así que perfecto, ¿no? Sí, sí. Ellos se dan cuenta, ¿no? De que nosotros a veces que somos un poco que antagónicos, ¿no? Somos un poco que no somos coherentes, ¿no? Con lo que les pedimos, de que exigimos de ellos, porque ni siquiera nosotros a veces lo logramos. Y también hace parte, ¿no? ¿No te parece que a veces hace parte que en algunos momentos de mayor estrés sea más difícil, ¿no? De regular nuestras emociones? Totalmente, y creo que por eso es tan interesante que podamos platicar de este tema en este contexto, porque si de forma natural, teniendo la posibilidad de estar en contacto con nuestros seres queridos, con nuestras fuentes de apoyo, resulta difícil enfrentar una situación donde la emoción se eleva y el volumen sobrepasa una respuesta Ujú. saludable, es mucho más complicado ahora que además nos vemos limitados del contacto, de la cercanía o de poder tocarle la puerta al amigo, visitarlo, sentir un abrazo. Y por supuesto, esas también son herramientas que a veces nos regulan y nos calman. Es más, el simple hecho de escuchar la voz o ver a alguien a quien quieres y que aprecias puede ayudarte simplemente a decir, ok, puedo respirar, puedo tomarlo con calma y puedo continuar. Entonces, en estos momentos todavía es mucho más interesante platicar del tema porque muchos de nuestros usuarios van a ver en este contexto un reto importante para lograr regular esto, sobre todo cuando vemos que pasan los días y se va haciendo un contexto social mucho más complejo. Sí, 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 es cierto que sí. Bueno, y también podríamos comentar un poco de los adolescentes, ¿no, Andrómeda? Porque por el momento de desarrollo que están, a veces que para nosotros y para los padres y para los maestros, los adolescentes nos parecen mucho más desregulados que los niños a veces, o mismo que los adolescentes, que los adultos. Así que podría comentarnos un poco de cómo lo deberíamos entender, comprender esta desregulación emocional con los adolescentes. Bueno, otro factor que me parece muy interesante comentar con respecto a los adolescentes, y es todo un tema apasionante precisamente porque a veces los hemos tachado como rebeldes, como que no se adaptan, de forma general no tienen límites, pero algo muy Sí, bonito de los adolescentes es que están aprendiendo precisamente porque son mucho más conscientes sobre estos cambios emocionales en cierta medida porque también son más intensas estos procesos de desajuste por la cuestión hormonal, que no podemos dejar de lado, que también les claro. juega un poco en contra. Pero algo interesante es que ellos tienen mucha razón cuando papá o mamá o el maestro les preguntan muy serios, ¿qué estabas pensando cuando hiciste tal cosa? ¿O por qué le contestaste así al amigo o al hermano o a quien sea? Y el adolescente nos contesta, no lo sé, se me hizo fácil, Perfecto. no creí que esto fuera a pasar
Y lo que vemos aquí es todavía este proceso también de maduración del que estábamos hablando antes, donde cambiamos de 0 a 100, la intensidad se vuelve súper alta de la emoción y por supuesto les cuesta mucho más trabajo. Entonces, una gran recomendación para los terapeutas que trabajan con adolescentes o para los padres o maestros que tienen en este momento contacto con adolescentes es que tenemos que tener el doble de capacidad nosotros de regularnos y no engancharnos con Ujú. estos desafíos emocionales que ellos tienen, porque en realidad si les damos tiempo a que se regulen, el adolescente es capaz de comprender, es capaz de gestionar su emoción y de ya verlo en Claro, un panorama diferente, pero a veces el mismo adulto se engancha con el adolescente y generamos sí, entonces una situación mucho más conflictiva de lo que en realidad podría haber sí, sido. sí, perfecto. Sí, qué bueno, Andrómeda, excelentes aportes. Bueno, vamos a Gracias. mirar un poco las preguntas, ¿no? De las personas que nos escuchan. Hola, hola, ¿cómo están amigos de toda Latinoamérica? Mira que tenemos ahí personas de Perú también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cómo ayudar a los padres a regular las emociones en sus hijos? Excelente Bueno, pregunta. Es Juli Gior que está haciendo esta pregunta. No sé de dónde es. a ver si ahorita nos comparte de dónde nos escucha, pero creo que la pregunta es fundamental y es una de las que más tenemos que tener a la mano en términos de que es muy frecuente que nuestros usuarios tengan la necesidad de entender cómo regular las emociones. Y me gustaría también Perfecto. comentar que estamos hablando no de que haya una patología, sino de que simplemente la reacción emocional de nuestros niños o adolescentes puede ser a veces desmedida. Una de las primeras cosas que se nos recomienda como adultos que estamos junto a los niños es tener una reacción empática que pueda servirles a ellos también de reflejo y de aprender. Me acuerdo mucho de estos ejemplos cuando los niños están muy pequeños y quieren seguir en la fiesta y les avisas que es momento de irnos y los ves que están llorando, que no quieren salir. Entonces, una primera estrategia para la regulación es ayudarles a entender qué emoción es la que tienen. Precisamente por lo que Sí, decíamos hace un rato de que no siempre es fácil identificarlo, entonces mirar a los ojos, estar a su estatura, decirles con claridad, entiendo que estás molesto, me doy cuenta que estás enojado, poniéndole, ayudándole a entender que esta reacción que tiene se llama así y posteriormente ayudarle también a generar alternativas. Por ejemplo, algo muy sí, sencillo que a veces los papás no hacemos porque tenemos esta urgente necesidad de que deje de llorar o deje de hacer berrinche o deje de estar enojado, es sí, como nosotros también tomarlo con calma y decirle, te doy un momento para que estés tranquilo, respira, o a lo mejor si te calmas un poco y me lo dices con más calma te puedo entender mejor. Esta parte de ayudarle también al niño a saber que no es algo malo sentirse así, porque en muchas ocasiones perfecto. ahí, en lugar de ayudar a regular, le estamos diciendo, estar enojado está mal. Y no es cierto, estar triste no está mal, estar enojado no está mal, pero la forma en que lo estás expresando no me ayuda a entenderte. Y eso es fundamental. Lo seguimos viviendo con adultos que ofenden o lastiman a su pareja porque nunca aprendieron a hablar en otro tono, a manejarlo de otra manera. Entonces, me parece que es muy importante que el primer paso sea ayudarles qué estás sintiendo y cómo lo estás expresando, para que después ya podamos a lo mejor aterrizar con muchas otras herramientas. Perfecto, perfecto. Sí, nos acompaña también nuestra colega de ALAPCO, Karen. Hola, Karen, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos con todo para organizar, ¿no? Estos momentos de live por ALAPCO. Muchas gracias. Karen pregunta, ¿los niños se han acostumbrado a quedarse en casa con sus padres? ¿El regreso a la escuela puede generar dificultades de regulación emocional, no? ¿Cómo ayudar a los pequeños en este momento de volver a escuela, volver a este nuevo normal, ¿no? Que tendremos que acostumbrarnos, ¿no? De entrada sabemos que cuando los niños tienen vacaciones y regresan a clases, de entrada tenemos un proceso de adaptación interesante,
y creo que también para los papás y los maestros. Sin embargo, lo que es muy bueno es ayudarles ahora también, de acuerdo a lo que en cada localidad de donde nos están viendo, apliquen las normas sanitarias y las normas de regulación para sus nuevas normalidades, porque sabemos que en cada lugar hay pequeñas diferencias. Es muy importante que el terapeuta, que los papás conozcamos a qué se refieren estas nuevas recomendaciones para a partir de allí poder platicar con los niños sobre cuáles estrategias pueden servirles, porque si estábamos hablando que de repente el identificar tus emociones es difícil, identificarlas ante contextos nuevos, porque la escuela Sí, quizás ya no sea lo mismo, sí. esta cuestión de ser niño, de tocar, De de hecho que jugar, de no, mirar a tu sí, amigo, pues va a cambiar bastante. No sabemos al 100% qué va a implicar, si esto implica estar sentados muy lejos, no poder convivir, sí, compartir los alimentos que quizás eran rutinas que los niños tenían. Entonces, creo que el primer punto va a ser muy cuidadosos, muy atentos a qué indicaciones nos dan y a partir de ahí ayudarles a los niños y también tener mucha paciencia con ellos mientras se van adaptando a la nueva normalidad. No conozco en este momento un solo adulto que se sienta al 100% tranquilo y relajado con lo que va a pasar el día de sí, mañana. Nosotros mismos nos preguntamos cómo va a ser el regreso a la universidad, cómo va a ser el claro. regreso a la terapia, cómo va a ser el regreso a mi trabajo. No lo tenemos todavía muy claro y eso, por supuesto, nos genera una ansiedad anticipatoria muy clara. No tenemos mucha claridad. Entonces, creo que el punto más importante va a ser cuidar mucho el que estemos atentos a la emoción que sienta el niño y ayudarle a irse adaptando, porque es probable que no le guste tampoco este Sí, cambio. sí, sí. Y es completamente aceptable que no le guste, ¿no? Creo que hasta para nosotros, ¿no? Estamos tratando de entender por qué todas estas medidas tienen más peso en términos de salud que en términos de estar como antes. Entonces, bueno, pues tendremos que estar como muy claros de irlos ayudando conforme ellos vayan reaccionando. Aunque Sí, algunas de las cuestiones que ahora conocemos un poco más van en términos de cuidar ansiedad y depresión como dos puntos importantes del termómetro, de todas formas, creo que hay que estar atentos a cualquier otra emoción que pueda ser intensa en ese momento. perfecto, perfecto. Tenemos más algunas preguntas, además que muchos cariños para doctora Andrómeda. Muchas Saludos gracias. de muchos amigos de México y de toda Latinoamérica, muchos comentarios de cariño. Así que muchas gracias, qué Gracias. bueno. Nos alegramos muchísimo que estén a gusto con nuestra invitada, representante de México también por Alapco, ¿no? Bueno, tenemos algunas personas que pidieran, por favor, alguna recomendación de literatura en español sobre regulaciones emocionales. Tenemos Artur Albarrán que nos pidió, tenemos María Cecilia Flynn, tenemos Molongoni, no sé. Así que tenemos varias personas que pidieran si podría compartir algunas recomendaciones de literatura sobre regulación emocional en español. Bueno, tenemos muy buenos artículos en general que me parece que es un buen punto de partida. Uno de mis favoritos es Excelente. un artículo escrito por el doctor Gonzalo Gervás y otro doctor español, eh, Camilo Vázquez, Carmelo Vázquez, que tienen una revisión de hace no tanto tiempo sobre cuestiones de modelos que nos ayudan a explicar lo que es la regulación emocional. Me parece un artículo muy lindo, muy sencillo y muy actualizado en ese sentido. Y en general, creo que de las mejores recomendaciones para la regulación emocional, por supuesto, además de los clásicos como pueden ser los modelos de Gross, que fueron de los pioneros en hablar sobre estos temas que deberíamos de tener como muy presentes. En la actualidad también ya hay materiales que van más enfocados a las estrategias que podemos utilizar y que también nos pueden servir. Me gustaría después poderles compartir a través de la app, a través de la página, a lo mejor algunas recomendaciones ya específicas. Excelente. Invitarlos también a que revisen la colección de cuentos infantiles de Alfaguara, que es una editorial también en México, que tiene muchos libros muy interesantes para que los Ay, qué niños vayan bueno. trabajándolo y que pueden ayudarnos también mucho a
como papás, como terapeutas, a tener material para irlo leyendo. Pero creo que en general hay que aprovechar ahora todo este múltiple espacio que tenemos con la tecnología y aprovechar también el uso de recursos diferentes donde podemos trabajar con el usuario o podemos trabajar con nuestros familiares o nosotros mismos con, por ejemplo, pedazos de algunas películas o de series donde se muestra la falta de Sí, regulación o se muestra muy perfecto. claramente la regulación emocional. Entonces, tenemos ahora, la verdad es que un entorno muy rico desde la parte teórica hasta la parte aplicada. Excelente, genial. Muchas gracias, Andrómeda. Una pregunta más de Karen de Brasil. Los profesionales de la salud que se ocupan de casos de COVID han tenido un gran desafío de regulaciones emocionales. ¿Cómo podríamos ayudarlos? Bueno, para los profesionales de la salud, creo que el punto más importante es seguirles apoyando con estrategias de regulación más específicas en términos de cuestiones prácticas más que de teoría. Algo muy importante ahorita es que para los psicólogos que están atendiendo al personal de salud, por ejemplo, o para los psicólogos que están atendiendo a la población en general por casos de COVID, tenemos un gran desgaste emocional porque la intensidad de la respuesta emocional que tiene la otra persona es prácticamente la que manejamos en intervención en crisis o en Ujú. primeros auxilios psicológicos. Tenemos a una persona que está Excelente. desbordada. Y entonces en esos Sí, casos tenemos que considerar que la contención emocional, más que la regulación en ese primer momento, es muy importante. Ahí es muy importante que la persona se exprese y nos diga cómo se está sintiendo y a partir de ahí ayudarle a la regulación. En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, no le estamos pidiendo que de inmediato le baje, sino que el mismo proceso de poderlo expresar le ayuda a la persona a generar este proceso de contención. Un factor que también me parece muy importante es que estamos ante la necesidad de reaccionar emocionalmente ante cosas que ya sabíamos cómo funcionaban y ahora son diferentes. Por ejemplo, ujú. esta cuestión de los duelos a distancia, que también esta Sí, cuestión de es un tener desafío que gigante, sí, gigante y además nos ha cambiado completamente la jugada, porque la parte de los funerales, y en particular en América Latina, donde tenemos tantas sí, tradiciones, pongo el sí, ejemplo de México, que hacemos pues estas reuniones, el funeral en algunos pueblos o sí, localidades de México inclusive duraban semanas, donde la familia se reunía para darse este apoyo para regular la pérdida. En este momento sí, no es posible por la distancia. Entonces ahora tenemos que tener funerales de este tipo, donde nos estemos diciendo pues que extrañamos, que lamentamos la situación, pero sin tener la posibilidad sí, de la cercanía. Entonces, este es un reto adicional porque estábamos acostumbrados a regular socialmente nuestra emoción a través de ciertos hábitos, de ciertas rutinas que el día de hoy tendremos que cambiar. De hecho, pensando en una emoción ahora positiva, todos los que cumplimos años en abril, en febrero, en marzo, en mayo, pues tuvimos que aprender sí, a cantar las mañanitas a distancia y a compartir momentos sí, también bonitos y positivos de esta forma. También los bebés que han llegado en esta temporada, los nacimientos donde no sí, puedes llegar y abrazar o oler al bebé, pues también son ejemplos de estos nuevos procesos de adaptación, tanto con emociones positivas como con emociones negativas. excelente, excelente. Tenemos aquí algunas preguntas, por ejemplo, una que me parece que las dos preguntas podría ser un comentario conjunto. María Injulita pregunta, dentro del contexto de aislamiento social, ¿qué tareas intersección podría proponerse para realizar? Y eh, la licenciada Natalia Bianquet, ¿cómo trabajaría en este momento de aislamiento la regulación con pacientes adultos? ¿Qué sugerencias podría dar en este sentido? Bueno, la regulación emocional también se puede enfocar, como decíamos en un principio, a cómo experimentas la emoción, por ejemplo, lo de que decíamos de la intensidad. También podríamos enfocarnos a cómo se está viviendo la emoción en términos fisiológicos, porque hay personas que claramente te dicen me duele la cabeza, me siento muy tenso, Ujú. no he podido dormir, o en términos conductuales ya le grité, ya aventé las cosas, ya dejé de Sí, hablarle.
Entonces, creo que una parte muy importante es que identifiquen con sus usuarios, con sus pacientes, qué parte de la respuesta emocional está viéndose más afectada o cuál es la que al paciente le puede funcionar mejor. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la intensidad de la emoción, tiene que ser un proceso de regulación más interno, donde la persona trabaje más el cómo está sintiendo esa emoción, inclusive qué percibe o qué cogniciones están asociadas a esa intensidad de la emoción, porque también tenemos que recordar que a veces lo que estamos pensando sobre el contexto es lo que dispara más la fuerza de esa emoción y entonces hay que ayudar a identificar, bueno, no es que no te estén hablando, es que todos están ocupados en actividades en casa, no es que a ti te ignoren, Sí, es que están haciendo otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál es el punto que más le va a servir al paciente, pensando en usuarios que tienen respuestas fisiológicas intensas. Entonces sabemos que las estrategias de regulación van más en términos de, por ejemplo, cuestiones de relajación, de enseñanza de respiración. Inclusive ahorita creo que una de las que más hemos visto que funciona en estos días es que muchas personas están aprendiendo a generar estrategias de atención plena o de estas técnicas perfecto. que pueden ayudarnos a, ok, estoy encerrado, pero encerrado en términos de esta percepción que tenemos de no puedo salir, pero puedo Sí, generar respuestas y cogniciones diferentes y puedo aprender que esto es temporal, a estar en el presente y a no irme con estos pensamientos o estas ideas a otra situación. Y finalmente, para aquellos que son más de reacción y que eso es lo que les está generando problemas, pues una respuesta interesante puede ser aprender a generar conductas que puedan ser o anticipatorias, es decir, ya sé que ujú, en la tarde es cuando estoy más irritable, o vamos a tener que tocar este tema en casa, no sé, ya van a entregar calificaciones de los hijos, una cuestión así, pues ya sé que puedo entonces generar una conducta diferente, que no sea la que me está generando estos problemas. Creo que aquí una pieza clave entonces va a ser que hay que tener mucho cuidado con hacerle el traje a la medida al paciente con respecto a cómo es su respuesta emocional, porque afortunadamente tenemos como este bagaje, estas opciones de pues actividades que podemos generar con los pacientes y ninguna requiere de que estemos frente al usuario. O sea, no tenemos ninguna ujú. limitación por esta cuestión de estar aislados. Perfecto, perfecto. Sí, vale mucho la pena lembrarnos, ¿no? Recordarnos que ahora que estamos en un momento que es mejor que hagamos cosas a distancia, que son estrategias que puedes hacer que uno puede hacer a la distancia, ¿no? Excelente. Tenemos más preguntas. Una pregunta de Dam12 SPs. Doctoras, ¿cómo se pueden regular los episodios o crisis de ansiedad en quienes necesitaran cambiar su rutina de vida, viviendo solos con espacio íntimo, a convivir de nuevo con su grupo de personas? Hay una pregunta muy interesante porque normalmente Sí, me pensamos pareció genial. en quienes Muchas están gracias. con toda su familia, quizás, pero también tenemos personas que han tenido que estar aislados y que pronto tendrán que regresar con otras personas y eso también va a generar un cambio. Me gustaría también hacer como un poco la aclaración en ese sentido de que cuando hablamos de regulación emocional no estamos pensando como tal en que necesariamente haya una patología. Y cuando hablamos Perfecto. de un trastorno de ansiedad, ya no solamente es como bajar el volumen de la emoción, sino que ya hay otras situaciones que también están Sí, presentes. Entonces, si la persona tiene un trastorno de ansiedad, vale la pena también utilizar las estrategias y las técnicas que sabemos que pueden ser basadas en evidencia científica y que pueden ser adecuadas para la ansiedad en particular, pero creo que también vale la pena como incluir en este momento estas herramientas generales que pueden también servirnos, independientemente si es una situación de ansiedad normal por lo que estamos viviendo o si es un trastorno de ansiedad. Y entre esas situaciones está el ayudar mucho a los pacientes a concentrarse en el presente, porque sabemos que la expectativa de qué va a pasar cuando yo llegue con las personas con las que antes vivía, si llevo tantos días de no verlos, o qué va a pasar cuando regrese a la oficina o a la escuela, etcétera, pues es más por la cognición, por el estarnos yendo sí, hacia el futuro, que por lo que en verdad está perfecto. sucediendo. Entonces, creo que una buena recomendación es regresarnos al presente
centrarnos en lo que está ocurriendo y ayudarle al paciente a generar estrategias de solución de problemas. Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta más de María Elena Rangel Contreras. La pregunta es, ¿cómo ayudar a las madres estresadas que están con sus hijos en lo relacionado a la escuela y donde están estudiando desde online? También ha sido Excelente un gran cambio. pregunta. De repente mamá está en la escuela, de nuevo cursando kinder y primaria y Sí, secundaria y preparatoria sí, porque estamos con todas las clases al mismo tiempo. exacto, Creo que ha exacto. sido todo un desafío para los niños, para los maestros y por supuesto para los papás. Pero una de las cuestiones más importantes que yo creo que debemos de poner sobre la mesa es que la cuestión académica es fundamental, pero no es lo más importante en este momento. Yo creo que Perfecto, tenemos que ayudar a genial, estar sí, más tranquilos porque a veces estoy muy estresada en que ya tenga que entregar la tarea, los recortes, lo que están pidiendo y a veces el niño también necesita descansar. Ahora que todos sí. nosotros como adultos estamos teniendo O juntas, jugar, reuniones o ¿no? Los niños, actividades, claro, jugar, sí. y se nos va en que terminen de hacer la tarea. Pero lo decía un poco en el sentido que hasta para nosotros como adultos tener Ujú. muchas actividades en pantalla nos agota, para los niños también. Entonces tenemos que considerar que el niño necesita un tiempo de descanso y que bajar nosotros el estrés, bajar un poco la reacción que tenemos como adulto, también le ayuda mucho al niño a disminuir esa sobrereacción que puede tener ante la escuela. Y la otra situación que he estado como insistiendo mucho en los últimos días a partir de que empezó este cambio es que también recuerden los papás que nos ven, los terapeutas que nos escuchan, que este es un periodo que jamás vamos a olvidar. Y que algo que es Ujú. muy importante es que a mí me gustaría que mis hijas, mis hijos lo recuerden como un periodo en el que jugué con mamá, en que dentro de la adversidad aprendí a afrontarlo de manera diferente y no como la Perfecto. época en la que mi mamá estaba sentada junto a mí haciendo la tarea o que se convirtió la escuela en una tortura por tener que Sí. cumplir con tiempos, ¿no? Entonces, ¿Y va a cómo regresar. leímos juntas tantas tareas? Claro, que al final creo que mucho del estrés de las mamás está en esta sobreexigencia que nos cargamos, tanto de mamás como de papás, porque también hay papás que ahora se están involucrando a veces por primera vez, que ahora sabemos que Sí, existe ese maestro de matemáticas o esa maestra de biología que antes ni siquiera conocíamos y ahora los escuchamos diario. Entonces, bueno, es un gran sí. cambio para toda la familia. Perfecto. Sí, sí, y de hecho un desafío, ¿no? Porque el papá, la mamá tiene que tener la regulación emocional para este momento también, ¿no? Totalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, y si hiciéramos un resumen, ¿no? Así de, por ejemplo, de estrategias que podríamos compartir con las personas que nos acompañan, de cómo mejorar nuestra regulación emocional. ¿Qué cosas podríamos compartir con las personas? Bueno, pues me parece que lo más interesante del tema es que la regulación emocional no requiere de cuestiones complejas o de un equipo específico, requiere que estemos en primer lugar muy atentos a conocer nuestro cuerpo, a identificar la emoción. Entonces, un primer paso que mencionábamos desde el inicio es conoce tus emociones, identifica cómo es que te estás sintiendo, qué nombre le pones a esta emoción para que a partir de ahí puedas bajarle el volumen o empezar a regular en cuanto a tu comportamiento. Otro punto muy importante que me parece es que en tus propias actividades cotidianas puede estar la clave de aprender a regular tus emociones. Tu hora de dormir, tus rutinas, lo que estás comiendo, las palabras que eliges para decirle a la persona que no estás de acuerdo. No se trata de convertirnos en todo el tiempo tranquilos y felices, porque hay que recordar lo que decíamos al Perfecto. principio. Tienes que estar enojado, estás frustrado, estás triste, es normal, pero ¿y cómo lo expresas para ti? Porque también decíamos que la supresión emocional, aquí no pasa nada, no digo nada, todo tiene que estar perfecto, pues también termina siendo un problema. Entonces, esta parte de expresarlo de forma que el que está frente a ti te entienda,
sepa cuál es el mensaje que quieres dar, las cosas que te molestan, que no quieres que vuelvan a suceder, etcétera. Pero también el cómo lo haces, que de forma interna tu cuerpo se siente bien al terminar esa reacción emocional, es una pieza fundamental. Entonces, creo que tenemos afortunadamente ahora una gran cantidad de opciones que van desde esta parte de tomarlo con calma, cuidar lo que decimos, estar muy atentos también a estas cuestiones que a veces también te permiten distraerte por un momento sin que por eso Perfecto. evadas, sino que si esta situación, este tema, esta conversación no la estoy logrando manejar, vale la pena pedir una pequeña pausa, retirarme, Ujú. regresar. Si me siento abrumada porque es mucha la tarea de los niños, hay muchas cosas que hacer, ya es la hora de la comida, los trastes, etcétera, pues entonces me lo tomo con calma. Regalarte unos minutos para regresar a ese punto de equilibrio, creo que es una de las cosas que más bien nos hacen y que además para cada uno de nosotros significa algo diferente. Quizás yo pienso en una situación de relajarme leyendo un artículo, a lo mejor un amigo lo hace escuchando una canción, hay quien le va a funcionar Perfecto, salir a excelente. correr, hay quien le va a funcionar hablar con un amigo, estar en contacto inclusive con los hijos, leerles un cuento. Entonces, yo creo que hay que conocernos, escucharnos, saber Sí, muy bien qué te ayuda a regresar a ese punto de estabilidad sí. y con nuestros pacientes, pues es una pieza clave. Claro, el respeto, ¿no? A las diferencias individuales, ¿no? Que cada uno tiene su manera de lograr esta regulación. Sí, me parece genial. Y bueno, en esta dirección tenemos más una pregunta muy interesante de Bricia Fuentes. ¿Cómo manejar la regulación emocional en familias disfuncionales? Es decir, estrategias de afrontamiento personales para sobrevivir ante el confinamiento. Bueno, creo que ahora también tenemos un reto adicional y creo que México no es la excepción, supongo que en otros lugares de América Latina también lo estarán viviendo, que también al estar tanto tiempo juntos empiezan a salir Ujú. más dificultades y más roces derivados precisamente del desgaste que se va generando por la convivencia y eso a veces puede hacer que estemos más irritables. Y si además ya tenemos identificado que hay características de disfuncionalidad en la familia, como puede ser la violencia, la agresión, Sí, sí, sí. reacciones muy intensas también, pues creo que con mayor razón tenemos que estar muy atentos a esto. Y no se trata de evitar hacer enojar a la persona, porque eso no es, sino más bien de saber cómo voy a reaccionar yo ante ese otro estímulo, ante esa otra situación. Creo que aquí una de las cuestiones más importantes que se han abierto es que en esos casos también se necesita de un acompañamiento profesional, que a veces no basta con la intención de no enojarme o con la buena voluntad de decir quiero expresarlo diferente y que para eso afortunadamente ahora tenemos líneas de apoyo telefónico, tenemos diferentes Perfecto. profesionales que además en estos días la verdad es que yo quiero también reconocer el gran trabajo de los colegas psicólogos en todo el mundo, en particular, por supuesto, ahora lo sabemos en América Latina, donde se han abierto brigadas de voluntarios Ujú. gratuitas, de atención de 24 horas. Entonces, si quien nos escucha o nos ve requiere una atención profesional especializada, creo que lo mejor que podemos hacer, la mejor recomendación es que no se esperen, porque hay situaciones que no van a mejorar por sí solas y que requieren de un Sí, acompañamiento profesional. perfecto, excelente, sí, sí, me parece genial. Bueno, tenemos una más, tenemos tiempo para una más. Ahí vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, te comento, Andrómeda, que son muchos cumplidos No, para los aportes, muchos comentarios de cariño, qué generoso aporte, clarísimo, excelente, gracias, gran aporte. Y muchos amigos de México que envían sus cariños a la doctora Andrómeda. Y muchas muchas gracias gracias. a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un regalo que ustedes nos acompañen. Pero tenemos una pregunta más. Otra pregunta de Molo Honey, que pide recomendaciones. Me pareció excelente la pregunta. Recomendaciones para deportistas de alto rendimiento que vieron interrumpidas sus actividades.
Un gran desafío, ¿no? Un gran desafío, creo que como decíamos hace un momento, estamos hablando de situaciones que se vieron interrumpidas y que además en muchos casos son proyectos de vida, proyectos profesionales, que en este momento Ujú. tienen que estar en pausa. Creo que la primera cuestión que tenemos que plantearnos es que ha sido muy largo, ha sido sorpresivo, nos tiene en una situación de expectativa, pero es pasajero. Dentro de todas estas circunstancias, creo que tenemos que tener mucha Excelente. claridad en que esto va a pasar y que en este caso, dependiendo del tipo de deporte en el que estén practicando, la mejor recomendación también es estar muy cercanos a sus entrenadores para seguir generando esta actividad física dentro de las condiciones posibles. Yo he visto ahora, por ejemplo, videos de personas que hacen natación y que han adaptado Sí, ciertos espacios hasta dentro de sus propias casas para seguir practicando y haciendo ejercicio. Creo que la otra situación también es no ser demasiado exigentes con nosotros mismos, porque esto no es un caso de que hayas fallado en algo, no es algo que tenga que ver con que no lo hiciste bien, con que te sí, faltó algo. Creo que tiene más bien que ver perfecto. con tu capacidad para adaptarte a este momento e identificar que esto es algo temporal. Y sé que no es una respuesta que pueda quitarles el pesar a aquellos que tenían una competencia, a aquellos que estaban viendo que ya venía el día de a lo mejor tener su maratón o tener alguna actividad de donde iban o donde estuvieron entrenando por años para llegar a esta fecha y que esta fecha se ve en este momento Perfecto. interrumpida. Pero recuerden que esto es algo que va a pasar y ustedes podrán de nuevo retomar. Y creo que todos estamos conscientes de que muchas de las cosas que habíamos planeado en este 2020 han tenido que adaptarse, han tenido que reacomodarse. Pienso no solamente en los deportistas, sino en todos los estudiantes o personas que tenían sus Sí, graduaciones o sus cierres de ciclo o sus bodas o alguna otra actividad sí, bueno, finalmente estuvieron preparando con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero acuérdense que ahora el reto justamente está en ver las cosas lo más positivo dentro de esta situación, porque si estás escuchándonos, si estás compartiendo este ratito con nosotros, es porque estás bien de salud y eso es el punto sí, de partida también para que puedas hacer muchas otras cosas. sí. Qué excelente, sí, muchas gracias. Tenemos que estar atentas a nuestro tiempo porque Instagram nos corta. Así que bueno, me gustaría agradecerte, Andrómeda, por los aportes, por las ideas, las reflexiones, excelente. Y además un gusto compartir contigo este tiempo, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, de verdad, encantada de estar con ustedes, lo he disfrutado mucho, ya teníamos muchas ganas, la doctora Carmen y yo, de platicar desde hace tiempo Sí, y yo espero sí, que de este sea verdad el que sí. inicio de que hagamos muchas Sí, cosas con México también, que estamos sí, encantados de sí, formar parte de ALAPCO y que seguro que bueno, sí. estaremos haciendo mucho este año, ya verán que aún a la distancia, como decíamos, estaremos adaptándonos y usando nuestras propias estrategias de regulación. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, y a las personas que nos acompañan, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Este canal de Alapo, este es lunes, este es live de lunes, ¿no? Van a acompañarnos por más un tiempo en la cuarentena. Y bueno, envíen sus dudas, por favor, sus sugerencias de temas porque estamos ahí para ayudar a todos los terapeutas y pacientes de personas de Latinoamérica a lidiar con todo esto que es un gran, gran desafío. Así que muchas gracias y nos vemos próximo lunes. Muchas gracias, Andrómeda. Un Un beso, gusto, un un abrazo. gusto. Sí. Chao, chao. Gracias a Ah, bueno, todos. una pregunta más. Sí, claro. Una persona preguntó si vamos a poner dónde puede ver esta live. Va a estar en IGTV de Alapco en Instagram y también en el canal de YouTube de Alapco. Así que Excelente. si alguien no la pudo ver, así que puede verla después que vamos a dejarla ahí.
Un beso, nos vemos próximo lunes. Muchas gracias. Un Gracias. besito, Andrómeda. Bye.